A ver, vamos a meternos de lleno en el mundo invisible que hace funcionar toda nuestra electrónica. Es la historia de unos mensajeros microscópicos, los verdaderos responsables de que todo funcione, ¿eh? Desde un foquito simple hasta la supercomputadora más avanzada. Así que, arranquemos. Pensemos en algo súper cotidiano. Apretamos el interruptor de la luz y ¡listo! Se enciende al instante. Parece magia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que de verdad está viajando por ese cable? ¿Qué es exactamente la electricidad en su nivel más fundamental? Esa es la pregunta que vamos a desentrañar hoy. Y bueno, para encontrar esa respuesta, tenemos que entender qué es la corriente eléctrica en serio. No es solo, digamos, un flujo así medio vago de energía. No. Es algo mucho más específico y la verdad fascinante. Y aquí la tienen, la respuesta. Lo que se mueve es un portador de carga. Imagínense que son como unos mensajeros diminutos y cada uno lleva un paquetito de carga eléctrica. Cuando miles y miles de ellos se ponen de acuerdo y se mueven juntos en la misma dirección, ¡pum! Eso es lo que conocemos como corriente eléctrica. En el fondo, es así de simple. Ok, perfecto. Ya tenemos el nombre, portadores de carga. Pero es justo aquí donde la historia se pone de verdad interesante, porque resulta que la identidad de estos mensajeros cambia, y mucho, dependiendo de por dónde les toque viajar. Pensemos en el caso más común, un cable de cobre. Ahí, los portadores son los electrones. Lo que pasa es que cada átomo de cobre como que suelta a algunos de sus electrones y los pone en una especie de alberca comunitaria. Esto es clave, porque significa que no están atados a ningún átomo en específico. Se pueden mover con total libertad por toda la estructura del metal. Entonces, cuando aplicamos un voltaje, ¡chas!, toda esa nube de electrones se mueve, y eso es la corriente. Ahora, la pregunta del millón es, ¿son siempre electrones? Porque es muy fácil quedarse con la idea de que electricidad es igual a electrones y ya. Pero no, eso es solo una parte de la historia. La naturaleza tiene mensajeros mucho más variados. Y aquí lo podemos ver. La variedad es increíble. A ver, en agua con sal no son electrones libres, son átomos enteros con carga, se llaman iones. Y si nos vamos al plasma, o sea, de lo que están hechas las estrellas, ahí es una mezcla súper caliente de electrones e iones. Queda clarísimo que el mensajero cambia totalmente según el medio en el que está. Y todo esto nos lleva a la verdadera superestrella de esta historia, los semiconductores. Materiales como el silicio, ¿no? Son literalmente la base de toda nuestra era digital. Y todo gracias a un secreto muy especial que guardan. Y aquí viene el giro de la trama. A diferencia de los metales, los semiconductores no tienen uno, sino dos tipos de mensajeros. Por un lado están los electrones negativos que ya conocemos, pero por otro tienen una contraparte positiva llamada hueco. Ojo, es una cuasipartícula, que suena complicado pero significa que no es una partícula real, sino más bien el efecto de algo que falta. Entonces, a ver, ¿cómo es posible que se mueva algo que es, básicamente, la ausencia de algo? Parece un trabalenguas, pero la explicación es genial. Imagínense una fila de sillas, todas ocupadas menos una. Si la persona que está al lado del asiento vacío se mueve para ocuparlo, ¿qué pasó? El asiento vacío ahora está donde estaba esa persona, ¿verdad? El hueco se movió, aunque en realidad lo que se movió fue un electrón. El efecto final es como si una carga positiva se estuviera moviendo en la dirección contraria. Y lo más increíble de tener dos tipos de portadores es que podemos elegir cuál de los dos domina, y esto lo logramos con un proceso llamado dopaje. Piénsenlo como si estuviéramos cocinando. Le añadimos una pizquita de un ingrediente diferente al silicio puro, y con eso podemos controlar a propósito para dónde y cómo fluye la corriente. Claro, porque dependiendo de ese ingrediente que le ponemos, podemos hacer que haya muchísimos más electrones o muchísimos más huecos. Y como dice la cita, los portadores de carga más abundantes se llaman portadores mayoritarios. Son los que mandan, los que de verdad definen cómo se va a comportar el material. Y esta distinción que parece tan simple es la base de toda la electrónica moderna. Y funciona así de fácil. Si dopamos para que haya un exceso de electrones, tenemos un material tipo N, por negativo. Fácil de recordar.
Si por el contrario creamos un exceso de huecos, pues tenemos material tipo P, por positivo. Lo genial es que cuando empezamos a juntar estos dos tipos de materiales de forma inteligente, podemos construir diodos, transistores, todos los chips que conocemos. Ese control es de verdad la clave de todo. Pero esperen, que la historia no termina en el silicio, ¿eh? Este concepto de los portadores de carga se va hasta los lugares más extremos y gigantescos que podamos imaginar en el universo. Hablemos de los superconductores. A temperaturas súper frías, los electrones hacen algo alucinante. Se juntan en parejitas, formando lo que se conoce como pares de Cooper. Pues resulta que estos pares son los portadores de carga ahí, y gracias a la física cuántica se pueden mover por el material, sin nada de resistencia. Cero. Nada. ¿Se imaginan la eficiencia de eso? De hecho, lograr esto a temperatura ambiente es uno de los santos griales de la física actual. Y si nos vamos a la escala cósmica, ahí está el plasma. En las estrellas, en las nebulosas, el gas está tan caliente que los átomos se rompen en electrones y cationes. Y estos portadores de carga, moviéndose por distancias enormes, son los que crean las corrientes cósmicas y los campos magnéticos que, literalmente, le dan forma a las galaxias. Impresionante. Entonces, para resumir y que nos quede claro, una corriente eléctrica es simplemente el movimiento de portadores de carga. Ya vimos que la identidad de ese portador cambia un montón dependiendo del material. Y quizás lo más importante de todo es que nuestra habilidad para controlar estos portadores en los semiconductores es lo que hizo posible toda nuestra tecnología. Es un principio fundamental que conecta desde el chip de un celular hasta el mismísimo corazón de una estrella. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Ya aprendimos a manipular electrones y huecos, pero ¿qué sigue? Conforme avanza la ciencia de materiales, ¿será que podríamos descubrir, o por qué no, crear cuasipartículas totalmente nuevas para que sean nuestras próximas mensajeras de carga? Imaginen las puertas que eso abriría. Tecnologías que hoy ni siquiera podemos concebir. El futuro de la electrónica, quién sabe, podría depender de esa respuesta.